Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a esta celebración de la Eucaristía. En este día, sábado 30 del mes de enero. Estamos ya a punto de finalizar este mes que el Señor nos está regalando. En este día, donde también es dedicado a la Santísima Virgen María, donde pedimos que ella interceda ante su Hijo Jesús, por cada una de nuestras intenciones, por cada una de nuestras necesidades, que interceda también por ti y por tu familia ante su Hijo Jesús. Ofrecemos esta Eucaristía también en acción de gracias por la familia Sánchez Rodríguez y por el eterno descanso de la señora Refugio Petra y de el señor Salvador Rodríguez, para que Dios les permita gozar de su presencia en el cielo, para que Dios también le perdone todos sus pecados y les conceda la fortaleza a la familia de estos que han partido al encuentro del Señor, para que sigan caminando, para que sigan confiando y sean perseverantes en el camino del Señor. Con humildad y sencillez vamos a vivir esta Santa Eucaristía. Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra. Canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo belleza y majestad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a esta celebración de la Eucaristía. Ahora, para continuar con estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. El pecado de la rabia, de la ira, de la prepotencia, del orgullo, de la envidia, de la codicia, de la vanagloria, del creernos más que los demás. Vamos a pedir perdón a Dios de corazón de nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos, de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar con humildad y sencillez la santa palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que había de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos
de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a su promesa. Así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso a prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo de Lucas 1 respondemos todos: bendito sea el Señor, Dios de Israel. Todos, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Todos, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Todos, bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Todos, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento
y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día tengan todos ustedes que se acercan a esta celebración de la Eucaristía. En esta lectura que hemos escuchado en este día sábado, nos va a hablar de una obra importantísima, de una parte esencial en medio de nuestra vida, que es una virtud grande, que no tiene que faltar ni en tu vida ni en mi vida, como es la fe. Esa fe que nos va a mover a nosotros a acercarnos a Dios con confianza y a mantenernos en el seguimiento de Dios con perseverancia. En el día de ayer escuchábamos cómo el autor sagrado de la carta a los Hebreos nos invitaba a tener confianza en Dios y sobre todo a ser perseverantes en el camino de Dios. Hoy, al escuchar esta lectura del capítulo 11, versículo 1 y siguiente de la carta a los Hebreos, nos empieza a hablar de una virtud, esa virtud llamada la fe. Es una virtud teologales: fe, esperanza y caridad. Nos va a hablar de la fe, esa virtud importante en medio de la vida de cada ser humano. ¿Qué dice el autor sagrado? Hermanos, la fe es la forma de poseer la fe, esa firmeza, esa confianza, creer importantemente en Dios. ¿Qué dice el autor sagrado? La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. La fe, esa confianza, fe, esa creencia importantísima en las cosas de Dios. Porque dice Jesús: si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a aquel árbol: arráncate de raíz y siémbrate y plántate en el centro del mar, y el árbol se arrancaría y se colocaría en el centro del mar. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas. La fe tenemos que fortalecerla cada día. La fe es la que nos motiva a nosotros a caminar y a creer en Dios. La fe es esperar aquello que, aunque no se ve, vamos a ser coherederos del reino de los cielos. La fe es la que mueve a la persona a acercarse a Dios. Y San Juan Pablo II tenía una encíclica también llamada Fides et Ratio, fe y razón, que son las dos puertas y alas del conocimiento humano, porque la razón llega hasta un punto donde tiene que darle paso a la fe. Nosotros nos acercamos a esta Eucaristía con fe, porque si nos acercamos con mera razón, pues no vamos a vivir nada. Pero si nos acercamos con fe, logramos compenetrarnos con el Señor y vivir a plenitud esta Santa Eucaristía. Porque por medio de la fe nosotros nos acercamos a Dios
en este misterio tan grande, de cómo un pedazo de pan, de cómo un poco de vino con un poquito de agua son transformados en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hace la fe, la creencia, la confianza que tenemos puesta en Dios, que dice el autor sagrado: por ella fueron alabados nuestros mayores. Y va a colocar al Padre de la fe. ¿Quién es el Padre de la fe? Presta oído a la palabra de Dios. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Un ejemplo vivo, un ejemplo verdadero, un ejemplo de una fe firme y puesta en las manos de Dios. Dice el autor: por su fe Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe, el padre de la confianza en Dios, el padre del abandono total en manos de Dios. Abraham, obediente al llamado de Dios. Fe implica obediencia. Si tú tienes fe y eres desobediente a Dios, ¿qué clase de fe es la que tú tienes? Dice: por su fe Abraham, obediente al llamado de Dios. Fe, obediencia y escucha. Eso no tiene que faltar nunca en la vida del cristiano y de la cristiana que son católicos. Nunca tienen que faltar. Porque Abraham tenía fe. Esa fe que tenía puesta en Dios, pero esa fe lo llevó a ser obediente. Le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra para la tierra que te voy a dar. Abraham agarró todos sus macundales y se fue, porque tenía fe puesta ¿en quién? En Dios. Tenía una obediencia puesta en las manos de Dios, obediente, y tenía un oído para escuchar el llamado de Dios, ser obedientes y empezar a encaminar su vida en la fe que tenía puesta en Dios. Y además, la confianza también tiene que aparecer. La confianza en Dios, porque Dios puso, como dice claramente, por su fe Abraham, cuando Dios le puso a prueba, se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac, su hijo único. Dios le dijo a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo en el monte que yo te voy a indicar. Abraham no le protestó a Dios. Abraham no se puso a pelearle a Dios. Abraham no se puso a murmurar de Dios. Abraham, obediente al llamado de Dios y por su fe en Dios inquebrantable, agarró a su hijo, aperó el asno, montó la leña, montó a su hijo y se fue. Y fue y colocó a su hijo. Y ya cuando llevaba el cuchillo para sacrificarlo, Dios le dijo que no pusiera la mano contra su hijo, porque fue obediente a Dios. Y Dios lo iba a convertir en el padre de la fe, porque la fe es la que nos tiene que mover a acercarnos cada día más a Dios, cada día más a nuestros hermanos, porque hay que ser obedientes. Fe, obediencia, escucha y servicio. ¿A quién? A Dios. Dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe, porque la fe lleva a la caridad. La fe lleva a la obediencia, la fe lleva al servicio, la fe lleva a la escucha. ¿De quién? De Dios. Por eso te dejo esta bonita invitación de parte de la carta a los Hebreos, que es de la misma palabra de Dios, para que no dudemos nunca de Dios, para que tu fe crezca cada día más en la presencia de Dios, para que confíes plenamente en Dios, para que seas obediente
al llamado de Dios, para que te entregues por completo al servicio de Dios y al servicio de tus hermanos. No dudes nunca del amor misericordioso de Dios. Aumenta cada día más tu fe, que con tu fe puedas hacer obras buenas para atraer a muchas personas al seguimiento del Señor. Esa fe que va a llevar también para que tú y yo podamos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Y esa fe que le estaba faltando a los discípulos, que no nos tiene que faltar a nosotros, porque a pesar de los problemas, de las dificultades, de las incertidumbres que golpean y azotan la vida de cada uno de nosotros, tenemos que mantenernos fieles en la fe del Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 y siguiente, nos va a presentar algo importante para que tú y yo no dudemos de Dios, sino para que mantengamos nuestra fe en la presencia de Dios y confiando plenamente en Dios. ¿Qué dice? Los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y la pregunta es para ti: ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Es que no es grande tu fe? ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿Será que está puesta en Dios o no lo está? ¿Por qué? Porque dice Jesús: todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Porque la fe nos mueve a nosotros a acercarnos más plenamente al amor y a la misericordia de nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos: bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos: bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendito, alabado y adorado seas por siempre mi Señor y mi Dios. Amén. Acudan al Señor y quedarán radiantes, y sus rostros no se avergonzarán. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.